Horas con 15 minutos. Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, catedrático universitario. Doctor Martínez, quisiéramos conocer su punto de vista nuevamente sobre un problema institucional. Se ha hablado tanto de la debilidad institucional de las instituciones, valga la redundancia, de Ecuador, y está hoy en la mira la Corte Nacional de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, que atraviesa aún por una gravísima crisis tras el hecho de que el principal personero del Consejo de la Judicatura es ahora uno de los principales acusados e investigados en el caso Metástasis. ¿Cómo ve usted la situación de la justicia, el hecho de que Iván Saquicela, pregonando en forma previa de que a él le tocaba quedarse en la Corte, haya viabilizado esta consulta a la Procuraduría en esencia le dé la razón y sea el propio Iván Saquicela el que se prorrogue, cuando dentro de la Corte hay otros puntos de vista que señalan que este es un tema que debería decidir la Corte sin injerencia del Consejo de la Judicatura, y la Corte debería interpretar sus propias regulaciones? Un gusto saludarlos por esta vía y por supuesto saludos en estudio y a los amigos y amigos que nos siguen por este prestigioso medio. Yo creo que realmente en general son malas noticias. Son malas noticias tanto el tema del Consejo de la Judicatura, frágil, obviamente todavía con reemplazos y no de manera definitiva. Es frágil la situación, por supuesto, también al haber paralizado un proceso de concurso, sobre todo con serias irregularidades. Y por supuesto no son buenas noticias que el máximo titular de la Corte Nacional de Justicia deba solicitar una interpretación al Procurador General del Estado para saber qué hacer. Sin embargo, ya estamos cada vez, esto es malo por supuesto, pero cada vez nos vamos acostumbrando a situaciones sui generis en el país, a través de las cuales deben ciertas autoridades, en este caso el Procurador General del Estado, entendido su rol como el intérprete y sobre todo quien absuelve las dudas respecto de la aplicación de normas al interior del sector público, quien al final del día termine haciéndolo. Si bien es cierto, al interior de la Corte ha habido una especie de desencanto respecto de esta interpretación, yo creo que merece ir mucho más al fondo. Y en el fondo creo que uno de los factores determinantes que se tiene que tener en cuenta es generar estabilidad. ¿Cómo podemos estar enfrentando un conflicto armado interno donde el papel de la función judicial es preponderante sin tener un titular? Yo creo que en este caso lo hizo mal y creo que hay que decirlo. A veces tenemos un poco de temor de hacerlo, pero creo que hizo mal el Pleno de la Corte Nacional en buscar un consenso en su momento con un magistrado que cumpla obviamente las condiciones y que se alcance eso, consensos. Pero no se hizo eso, se buscaron obviamente distintas líneas y sobre todo líneas de trabajo, posiciones, etcétera, y nos ha llevado a esta situación. Yo creo que tanto de parte del presidente de la Corte, que ahora se va a prorrogar a partir de esta medianoche, al igual obviamente de quienes estaban en contra, el ejercicio lógico hubiese sido pensar en el país, que poco lo hacemos, y obviamente llegar a acuerdos precisamente presentando, creería yo, una persona de consenso. Por ejemplo, el magistrado Swing se había presentado como una opción de consenso y realmente no fue tomado en cuenta por los magistrados. Quienes están en contra, que son 6 jueces que votaron por Daniela Camacho, han anticipado que no reconocían la consulta que efectuó Iván Saquicela al procurador y se basan en un artículo, el 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que ellos interpretarían para resolver estos casos de duda u obscuridad en la ley. Bueno, claro, al final del día intentarán tratar de blindar su posición. Sin embargo, creo que al final del día, si vemos a nivel constitucional el rol, el papel que tiene el Procurador General del Estado, viene precisamente para eso, para absolver las dudas respecto a vacíos o en su defecto falta de interpretación a nivel normativa. Ese es el papel que ha hecho el Procurador,
Y yo creo que al final del día, usted hacía su primera intervención hablando de institucionalidad. Lo lógico sería alcanzar cierta institucionalidad en este sentido. Creo que es demasiado pedirles en este momento a los jueces de la Corte Nacional pensar más en el país, es decir, pensar más en lo institucional, que pensar en las posiciones del señor Saquicela o de la señora Camacho. Creo que es muy importante que el máximo órgano de la función judicial, la Corte Nacional, tenga un titular. Yo creo que por lo menos nos va a parecer risible que dentro de una situación tan delicada como la que nos encontramos frente a temas de seguridad, donde existan casos preponderantes y sobre todo que requieren un pronunciamiento, como el caso Metástasis, entre otros, la Corte esté debatiendo con quién se queda en el puesto de titular. Al final del día, lo que se debería entender, y yo creo que esto es fundamental, que el rol que ejercen es el rol de jueces de la Corte Nacional en cada una de sus salas especializadas. Otra cosa es la función y la representación que lo hace, pero al final del día ellos se deben a cada una de sus salas y se deben precisamente al trabajo que deben hacer frente a cada uno de los casos. Yo creo que esto va a sonar un poco políticamente incorrecto de mi parte, pero yo creo que se deberían dedicar más a la interpretación y, por supuesto, a resolver el sinnúmero de casos que tienen represados en lugar de estar peleando y, obviamente, manteniendo una posición respecto de una prórroga. Ahora, Prórroga que, dicho sea de paso, al final del día también terminará. No es que se va a quedar seculan seculorum el señor Saquicela. Ahora, doctor Martínez, los jueces que apoyaban a la jueza Camacho e incluso ella han dicho que este tema debería ser tratado ahora por el Pleno, es decir, no están aceptando esta autoprórroga de el presidente de la Corte, Iván Saquicela, que lo que hizo luego de la respuesta del procurador es comunicar que él se iba a prorrogar en funciones. ¿Qué pasa si estos 6 jueces no reconocen esta prórroga del presidente Iván Saquicela? ¿Quedaría la Corte en acefalía? Arbitrariamente puede seguir operando como presidente y titular de la Corte Saquicela. ¿Qué opera en este momento? Porque si se reúnen los jueces, que es lo que ha insistido la jueza Camacho para analizar el tema y decidir sobre este tema respecto de lo que ya manifestaba Gustavo, de que no le correspondía a Iván Saquicela hacer esta consulta al procurador, ¿qué podría ocurrir? ¿Y cuál sería la salida para que no se entrampe esta situación? Así es. Yo creo que lo primero, hacer 2 aclaraciones. Referirse a una autoprórroga sería simplemente decir que él directamente ha interpretado y enviado. Yo creo que eso no es de esa manera. Al contrario, si bien es cierto, de pronto el Pleno tenía que hacer la consulta, él en su calidad de representante y obviamente máximo representante de la función es el que envía el pedido. Y claro, el tema es que el Pleno no hizo la consulta, sino el propio Iván Saquicela. El propio Iván Saquicela. Y la segunda cuestión, de manera concreta, sería el hecho de que ya hay de por medio, en este caso, una interpretación por parte del señor Procurador General del Estado. Y al final del día, en este caso, las opiniones que se piden del Procurador General del Estado no son meras opiniones, sino por obvias razones. Si se solicita su criterio, el criterio tiene que ser respetado y en teoría debería ser aplicado. Pero hay, doctor Martínez, allí otra contradicción. Nosotros no somos juristas, vemos las cosas de lejos, pero en temas de jurisprudencia se entiende que si se toma una decisión en algún caso legal, esto genera ya jurisprudencia para otra decisión similar. Le preguntaríamos qué es lo que pasa, cómo queda ese tema de la extensión hasta el año 2030 que dispuso el Consejo de la Judicatura con Vilma Terán al frente, extender las funciones hasta el 2030 de 6 jueces de la Corte Nacional. Y allí están ahora 4 jueces de la Corte Nacional que cesaron en sus funciones, que han recibido ya por parte del Consejo de la Judicatura, ya con su nueva configuración, la notificación de cesar en sus funciones, mientras la Procuraduría está diciendo de que hay la prórroga que afectaría solamente al presidente de la Corte, Iván Saquicela, pero no a los 4 jueces. Un verdadero embrollo jurídico que ojalá usted nos pueda explicar. Bueno, creo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones, estimado Gustavo. El primero,
que sería el tema real de, al final del día, de crear jurisprudencia. No, los únicos que crean jurisprudencia es la Corte Nacional de Justicia a través de sentencias reiteradas en fallos de triple reiteración y la Corte Constitucional respectivamente. En segundo lugar, lo que hizo el señor Terán fue una situación totalmente inconsulta y al final del día lo que se ha hecho, yo creo que ha actuado correctamente el Consejo Nacional de la Judicatura, obviamente notificándoles en este caso a los señores jueces que habían terminado sus periodos. Respecto del tercer punto, respecto de lo que puede llegar a suceder, en el caso del pronunciamiento del Procurador General del Estado, es solamente respecto de la presidencia, y la pregunta es específica solamente respecto de esa vacancia de la presidencia. No aplica lo mismo, creo yo, porque la pregunta que se hace es específica y es puntual respecto a las funciones de la presidencia, en tanto en cuanto se da la situación precisamente de que no va a existir, en este caso, la posibilidad de una elección, ya que existe esa cefalía por parte de que no existen los jueces, en este caso titulares, porque terminaron sus funciones. De nuevo, lo que hubiese sido lógico y que no hubiésemos estado en estas situaciones era que los jueces la semana pasada, cuando se reunieron, voten obviamente por algo de consenso, pensando más en la institución que pensando obviamente en las situaciones personales del señor Saquicela o Camacho. Pero creo que eso es mucho pedir para los jueces de la Corte Nacional. Bien, cambiando de tema, doctor Martínez, hay otra situación que acabábamos de hablar, sobre todo con sobre el tema económico con el ex ministro Pozo, Mauricio Pozo, y hay ciertas cuestiones de carácter legal que valdría la pena aclarar. ¿Qué es lo que pasa si es que en la Asamblea Nacional, en la sesión del Pleno que empieza el día de mañana para analizar el tercer proyecto económico urgente del presidente Noboa, se permite que la normativa entre por el Ministerio de la Ley? Y por otra, la otra alternativa que han señalado los socialcristianos, diciendo que no permitirán que entre por el Ministerio de la Ley, de que en ese caso, si no hay acuerdos, plantearían la votación para el archivo. Esta segunda alternativa que generaría una situación muy delicada para el régimen. Bueno, yo creo que en el primer caso ha sido más o menos típica, sobre todo la situación en materia de impuestos. Simplemente vale la pena recordar que en su momento el entonces presidente Lasso, uno de sus proyectos de ley en materia tributaria, recordarán ustedes que pasó a la Asamblea y que al final del día, en teoría, se dieron, y digo en teoría porque en la práctica al parecer hubo un acuerdo tácito y dejaron que ingrese por el Ministerio de la Ley, aduciendo que habían cometido errores en los tiempos y respecto a la aplicación. Es decir, casos anteriores ya se han dado. Y la idea al final del día que tienen precisamente los proyectos de ley en materia económica urgente es eso, el hecho de decir, es tal la urgencia, es tal la necesidad en materia económica que si no discute la Asamblea, se sobreentiende que están aprobando. Ojo, se entendería entonces que si bien es cierto, no existe un acuerdo explícito, es tácito y que se lo deja hacer. Caso contrario, deberían actuar tal cual lo sugiere el Partido Social Cristiano, o una tercera alternativa que sería, yo creo, más apegada a derecho y sobre todo que ganaría más legitimidad, sería que se discuta artículo por artículo. No creo que se deba, y no creo que es lo lógico desde la tarea de los legisladores, simplemente rechazar todo el paquete. Podría irse discutiendo artículo por artículo. ¿Para qué está la Asamblea? Es un parlamento, precisamente para hablar, para discutir, pero al parecer solamente se piensa en blanco y negro, sí o no, y yo creo que al final del día es mucho más importante hacer un debate mucho más concreto, sólido y sobre todo respecto de cada uno de los artículos que forman parte del proyecto. Valdría la pena también, doctor Martínez, escucharle su punto de vista sobre la consulta popular que va siguiendo un trámite. La Corte Constitucional al final la eliminó por una consulta y luego por una decisión 10 de las 20 preguntas, 10 siguen vigentes. Sin embargo, hay 4 preguntas de referéndum que están en el proceso de pasar por un control adicional de la Corte. ¿Cómo ve usted ese proceso?
No, yo creo que la Corte Constitucional, desde su providencia de 2 de febrero del 2024, ha dicho que, atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, de manera particular al segundo inciso del artículo 30, continúa con el proceso de sustanciación y en este caso ha asignado ya un proceso y va a debatir en este caso. Ahora, recordemos cuáles son esas preguntas. La una es en materia de extradición, la otra es en materia de judicaturas especiales, precisamente en materia constitucional en primer nivel para las garantías jurisdiccionales, y los otros se refieren al tema de inversión extranjera respecto de los acuerdos de inversión y la solución de controversias de los mismos, y la última es la relativa a los temas de trabajo. Simplemente luego de enumerarlas, en el caso de la extradición, recordemos que existen ya unos criterios previos por parte de la Corte Constitucional en el proyecto que mandó Lasso. Ahora hay ciertos cambios, entonces podríamos decir que al parecer la Corte dará visto bueno. Respecto de las judicaturas especializadas, si bien es cierto, esto es un criterio muy personal, creo que es necesario que se lo haga. Sin embargo, al final del día sí se estaría yendo un poco en contra del espíritu que se tuvo inicial del constituyente, que todas en este caso, las judicaturas en todo el país tengan acceso en materia de garantías jurisdiccionales, porque el deber ser era que se tenga acceso por parte de justicia constitucional a las personas. El problema es que en la práctica esto ha tenido un grave problema. Y los dos últimos tienen que ver más desde la perspectiva económica y, por supuesto, para incentivar los temas a nivel de inversión. El primero es el relativo a la solución de controversias. Recordemos que el Ecuador ya desde el gobierno del señor Lasso forma parte del CIADI, que si bien es cierto ese tratado, es un criterio personal, debía haber pasado por el control tanto político y constitucional, no pasó y entró en vigencia directamente solamente por la firma del presidente, es decir, ya se ha dado un primer paso. Sin embargo, creo que la gran polémica que existirá y sobre todo habrá gran debate y que personalmente no creo que llegue a cumplir el proceso dentro del dictamen de la Corte Constitucional, es la pregunta que se le había puesto como numeral 9 respecto de la reforma a la Constitución y al Código de Trabajo respecto al trabajo a plazo fijo y por horas, recordando sobre todo el contexto de que existe también un mandato constituyente a nivel laboral donde al final del día se ponían ciertos cotos en este sentido. Además, en este sentido, si bien es cierto, podría incentivar los temas a nivel económico, no hay que olvidar también el tema de los derechos ganados y la no regresividad en tema de materia laboral. Bien, para el cierre, doctor Martínez, ¿es posible la moratoria de los efectos de la consulta popular sobre el Yasuní que mencionó, aunque ya no ha vuelto a ser tratada en los últimos días el gobierno de Daniel Noboa? Yo creo que es un error conceptual al 100% hablar de un concepto de moratoria, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que bien valdría que obviamente tanto el gobierno nacional y también obviamente cuando haga el seguimiento la Corte Constitucional revise el plan de manejo y el plan de cierre de los pozos. Recuerden ustedes que al momento de yo tener una concesión y después tener la respectiva licencia ambiental, se establece un plan de manejo y un plan de cierre, los cuales no se pueden ejecutar en un mes o en 2 meses. Es un proceso largo. Entonces yo creo que el gobierno nacional, en caso de que esté en desacuerdo, debería obviamente irse en contra precisamente de lo que estableció el propio soberano, en este caso el pueblo, el año anterior, y debería plantear una nueva consulta, lo cual lo veo un poco complejo, sobre todo por los tiempos. Y en segundo lugar, más bien lo que debería hacer es empezar con el proceso de cierre, tal cual lo dispuso la sentencia, y más bien buscar otras alternativas de financiamiento. Mal podría ser un gobierno que en teoría quiere conectar con el pueblo, desconocer lo que el propio soberano decidió en las urnas. Claro. Proceso de cierre que lleva ya más de 6 meses de retraso. Es así, efectivamente, estimado Gustavo, y no solamente que tendrá retrasos, sino a veces hay retrasos, como usted entenderá, que son voluntarios, precisamente para, desde la perspectiva técnica, intentar justificar
que el proceso va a tardar más de lo que está planificado. Muy bien. Gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. El doctor Andrés Martínez es catedrático universitario, experto en Derecho Internacional.